Hola, buenas tardes con todas y con todos. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a esta charla, acciones de participantes en la etapa de seguimiento de la gestión del rendimiento. En nombre de la gerenta de la Gerencia de Desarrollo, Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, Rosana Noli, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad de capacitación dentro del ciclo de la gestión del rendimiento 2025. Soy Marco Antonio Silva y estaré acompañándolos durante la siguiente hora para poder brindarles información respecto a aquellas actividades, acciones, responsabilidades y derechos en los cuales ustedes como evaluadores y o evaluados tienen que tomar en consideración para desarrollar a lo largo de la etapa de seguimiento de la gestión del rendimiento y así poder asegurar una exitosa experiencia GDR 2025 y poder tener así una muy buena oportunidad para poder continuar en su desarrollo profesional. Esta reunión tiene una duración de aproximadamente 1 hora y media, durante la cual los primeros 60 minutos aproximadamente voy a brindarles información de los aspectos que les he mencionado, luego de lo cual tendremos aproximadamente 30 minutos en los cuales vamos a atender las consultas que se puedan ir dando a lo largo de la charla. Las mismas que por favor les voy a ir pidiendo que lo registren en el espacio de la barra que señala QA o QIA o PIR, depende la versión que tenga, que es preguntas y respuestas o questions and answers, para poder de ahí ir revisando la información al final de la reunión. Asimismo, he compartido a través del chat el enlace para que puedan registrar su asistencia, la cual se va a volver a enviar en unos minutos más y también a lo largo de la presente reunión. Bien, muy bien. Entonces, felicitándolos por la iniciativa y el interés de cada vez conocer un poco más respecto a este proceso perteneciente al subsistema tan importante que es la gestión del rendimiento dentro de los subsistemas para la gestión de los recursos humanos de los servidores públicos. Vamos a empezar con una pequeña historia, me gustaría iniciar. Bien, cuenta la fábula que un gran panda en un pequeño dragón emprendieron un viaje con la finalidad de poder conocer o descubrir el sentido de la vida. Para ello, atraviesan grandes bosques y montañas, y ríos y lagos que se presentan en su camino. Hasta que en un momento del viaje, el pequeño panda le pregunta a su compañero de viaje qué es lo más importante de este trayecto. Como de repente muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿es el camino o el destino? Y para ello me gustaría que por favor a través del QR que está en la pantalla o a través que también estoy haciéndoles llegar por el chat el enlace para que puedan también entrar y responder estas preguntas. ¿Qué es más importante? ¿Qué consideras más importante en un viaje o en un proyecto? ¿El camino, el destino o es algún otro factor? Bien, a ver, vamos esperando, voy esperando sus respuestas. Ingresamos a través del QR si tienen su celular a la mano o si no a través del enlace que he compartido en el chat para que puedan ir respondiendo el camino, el destino u otro factor. Algunos están colocando el destino, otros el camino. La vayamos viendo. Hemos escuchado de repente en algunos videos cortos por ahí que salen, que es para algunos es el camino, para otros es el destino. A ver,
qué respuestas tenemos de nuestros compañeros, cómo vamos respondiendo. Vemos por aquí en el chat algunos responden el camino, el destino. El destino está por ahí pareja la respuesta. Tenemos que un 91% aún de los que están respondiendo dice el camino. Por ahí no se va quedando atrás el destino. Algunos consideran un tercer factor. Bien, bien, vamos a seguir viendo si se mueven las opciones, las alternativas. A ver, sigamos respondiendo. ¿Qué es más importante o qué consideras más importante en un proyecto, en un viaje? Algunos dicen ambos, otros factores, el enlace, el destino, el camino o algún factor tercero. Por ahí he visto alguna respuesta adicional que han colocado aquí en el chat, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, entonces tenemos que aproximadamente el 60%, un poco más del 60%, considera que el camino vendría a ser el factor más importante para un proyecto, para un viaje o dentro de un viaje, dentro de una aventura, digamos, ¿no? De diferente sentido. Igual, el destino es la segunda opción y algunos consideran casi un 10% que sería un tercer factor. Vamos a ver qué le respondió el, qué le respondió el pequeño dragón al panda. Una vez que eh, el dragón pensó y le dijo, lo más importante es la compañía. Y efectivamente, esto dentro de lo que es la gestión del rendimiento, justamente dentro de lo que es esta etapa de seguimiento tan importante dentro de este proceso de evaluación, vamos a poder determinar y ver que la compañía es un factor muy importante, si es que no es más importante que los otros dos. ¿Por qué? Porque el acompañamiento con quien ejecuto, con quién llevo adelante el proyecto, con quién o de quién me acompaño en el camino, en este caso, es quien va a brindarme el apoyo, la orientación, el soporte, la retroalimentación para poder asegurar llevar adelante este proyecto, en este caso, este ciclo o la ejecución de las metas o las labores a lo largo del ciclo. Y en este caso, la compañía, digamos, que más debe brindarse o quien debe ser la compañía más presente a lo largo de la etapa de seguimiento es la de el evaluador o la evaluadora. Y eso es lo que vamos a ver, entre otras actividades, eh, lo que se realiza en esta etapa de seguimiento. Recordemos que el ciclo de la gestión del rendimiento tiene 3 etapas. Hemos culminado la etapa de planificación al momento que hemos recibido nuestras metas, las metas que nos han asignado, aquellas que están destinadas a nuestro puesto y que como ocupantes las hemos retomado, las hemos tomado. Esta etapa de seguimiento, la principal acción es la ejecución o el desarrollo de las actividades para el logro de las metas que tenemos definidas. Y esta culmina acorde al cronograma de mi entidad. Algunas entidades culminan en el mes de noviembre, otras en el mes de diciembre. Esta etapa de seguimiento, recordemos que debe durar como mínimo 6 meses. Bien, entonces debemos tomar en cuenta esos 3 aspectos. ¿Cuáles son las actividades que debemos realizar o que los diferentes actores deben realizar? Y que son, en este caso, también de interés de los actores, llámese evaluadores o no evaluados. El primer actor es la Oficina de Recursos Humanos, que tiene 3 acciones que debe gestionar dentro de esta etapa de seguimiento. La primera es la conformación del Comité Institucional de Evaluación. Recordemos que se activa o es el ente para poder determinar o confirmar la calificación
en caso que ocurra alguna discrepancia. Vamos a verlo en detalle más adelante. Luego, la Oficina de Recursos Humanos debe gestionar la determinación del medio de notificación de calificación. Vamos a ver qué significa y cómo se debe llevar a cabo. Tercero, tiene que realizar el acompañamiento técnico a los participantes de la gestión de rendimiento. Llámese el evaluado o el evaluador a lo largo, así como a lo largo de todo el ciclo, lo tiene que realizar a lo largo de la etapa de seguimiento. Por su parte, el evaluado o la evaluada tiene que presentar las evidencias de avance y final de las metas. Vamos a ver cómo y cuándo es que se realizan estas entregas de evidencia. Debe también o tiene la posibilidad de proponer una mejora en gestión y con ello proceder a realizar la respectiva implementación. Esto en miras de poder obtener la calificación de rendimiento distinguido, que como sabemos es la más alta calificación dentro de la gestión del rendimiento. Y finalmente tiene la posibilidad de solicitar la modificación de meta. Vamos a ver las causales y cómo es que debemos proceder para solicitar esta potencial modificación de metas y en qué momento. Finalmente, el evaluador, la evaluadora, tiene que ir gestionando a los servidores públicos que tiene a cargo. Es decir, no es solamente el hecho de decirle, estas son tus metas, y de ahí nos vemos a la etapa de evaluación. Hay una gestión que se debe realizar como cabeza de equipo, como líderes de una unidad, de un órgano, para poder asegurar que se logren las metas de los servidores. Asimismo, dentro de esta gestión, el evaluador o la evaluadora debe completar el formato para la gestión del rendimiento respecto a lo que corresponde a la etapa de seguimiento y finalmente ejecutar la reunión de seguimiento. Pasos muy importantes dentro de esta cadena de acciones que van a llevar finalmente a una evaluación eficiente del desempeño y lo más importante, ahí poder identificar las acciones para la optimización y la mejora del rendimiento de los servidores, que esto conlleva, por supuesto, el desarrollo profesional de cada uno de nosotros. Bien. Tenemos, primero vamos a ver lo que son las acciones de la Oficina de Recursos Humanos. Veíamos que la primera gestión que debe realizar es la conformación del Comité Institucional de Evaluación, conocido como el CIE. Como les mencionaba, esta es la instancia que está conformada por representantes tanto de los evaluados como de la unidad de organización que es la evaluadora del servidor o servidora que solicita la revisión de sus resultados y un representante de la Oficina de Recursos Humanos. La función que tiene este comité es el poder confirmar la calificación obtenida a solicitud de un servidor que considere que el puntaje o la calificación que tiene o que ha obtenido ya en el mes de enero o diciembre, cuando es su evaluación, considera que no refleja las evidencias que ha presentado en contraste con las metas y evidencias o los datos de las metas que se han solicitado en el formato para gestión de rendimiento en la etapa de planificación. ¿Cuántos comités pueden haber? Puede haber uno o puede haber más de un comité, acorde a lo que considere la entidad, tomando en cuenta el dimensionamiento organizacional. Si es una entidad que es a nivel nacional y tienen oficinas regionales, podrían tener una por cada región o por zonas, dependiendo cómo es que tengan esta distribución y a la interna en el GIL.
Veíamos que este comité tiene tres representantes. El primero es de la Oficina de Recursos Humanos, el segundo representante de los evaluados y el tercero es el representante de la unidad de organización evaluadora. El representante de la Oficina de Recursos Humanos y de los evaluados se va a conformar entre la etapa de planificación y la etapa de seguimiento. Solamente se hace en la etapa de seguimiento donde hay el espacio más propicio para poderlo desarrollar. Y el representante de la unidad de organización evaluadora va a ser conformado, se va a incorporar al momento de la etapa de evaluación, cuando el servidor o servidora presente la solicitud para la confirmación de la calificación. ¿Quién puede ser o quién va a ser el representante de la Oficina de Recursos Humanos? Va a ser un titular y un suplente, que va a ser designado por el titular de la entidad. Puede ser el titular de la Oficina de Recursos Humanos o alguien a quien esta persona designe y va a tener su suplente. Este representante tiene una vigencia máxima de hasta 2 años, la cual puede ser renovable una vez que concluya. Al momento que se activa el comité en la etapa de evaluación ante una solicitud, este representante es quien va a presidir esta reunión. Y puede ser un servidor de segmento directivo, mando medio o ejecutor, siempre de la Oficina de Recursos Humanos. Bien, el segundo integrante o el segundo representante es el de los evaluados. Igual forma, tiene que haber un representante titular y un representante accesitario por cada segmento evaluado. Es decir, si yo soy el segmento ejecutor, yo debo tener un representante titular y accesitario del segmento ejecutor. Si soy el segmento mando medio, debo tener un representante titular y accesitario también del segmento mando medio y así con los otros dos segmentos. Este titular y accesitario se deben definir a través de elección interna. Todos los puestos que son del mando medio van a elegir, a determinar quién los va a representar en caso de requerirlo ante el CIE. En caso que como resultado de la elección no se obtenga o no se tenga una persona elegida, esa titular o accesitario, excepcionalmente el titular de la entidad designará quiénes van a ser estos representantes para los segmentos que no hayan podido ser definidos por elección. En este caso, la vigencia también es hasta de 2 años, pero no es renovable. Muy bien. Estos dos representantes iniciales van a conformarse dentro de la etapa de seguimiento a través de una resolución del titular administrativo de la entidad, gestión que ya como digo, que la realiza la Oficina de Recursos Humanos. Pero es importante que como evaluadores, como evaluados principalmente, tengamos en cuenta que podríamos postular a ser representante ante el CIE de mi segmento del puesto o a su vez también podemos votar por alguno de los que se postulen o que se postulen como candidato para ser representantes, gestión que realizará la Oficina de Recursos Humanos. Finalmente, como les mencionaba, el representante de la unidad de organización evaluadora realizará o será incorporado al comité en la etapa de evaluación una vez que se obtenga o se tenga la solicitud para la confirmación de la calificación por parte de un servidor o una servidora. Si es de la unidad A, el titular de esa unidad señalará quién va a ser su representante para formar parte del CIE en la revisión de los resultados que se hayan obtenido.
Este representante va a ser el responsable o el representante del responsable de la unidad de organización y, como les mencionaba, es designado por el titular de la entidad a propuesta de la Oficina de Recursos Humanos, ya mediante un acto de administración interna. Bien, esta es la forma en cómo se conforma el Comité Institucional de Evaluación, que, como podrán ver, va a permitir asegurar que en caso que tengamos alguna consideración o alguna discrepancia respecto al puntaje o la calificación obtenida, este comité va a evaluar si es que la evidencia es o no equivalente a lo solicitado en la etapa de planificación para cada una de las metas. Por otra parte, la Oficina de Recursos Humanos también va a coordinar con los evaluados y también con conocimiento de los evaluadores cuál va a ser el medio a través del que se va a notificar la calificación al evaluado en la etapa de evaluación. Puede ser a través de correo electrónico o a través de otros medios, llámese intranet, aplicativo o también el medio físico. Debemos tomar en consideración que de ser a través o de definir que es a través de correo electrónico, yo como evaluado tendré que realizar la autorización expresa para que me puedan notificar a través de un correo que yo designe, ya sea un correo de la institucional de preferencia o algún otro correo que se determine. Asimismo, a través de los otros medios, igual la Oficina de Recursos Humanos formalmente informará a los evaluados que serán notificados a través de estos medios, lo cual también el evaluador deberá conocer para que se lleve a cabo. La tercera actividad que realiza la Oficina de Recursos Humanos, o que debe realizar la Oficina de Recursos Humanos y está relacionada también con las actividades de los evaluadores y evaluador, es que va a brindar la orientación respecto a las acciones que debe tomar o que debe realizar a lo largo de la etapa de seguimiento, tanto a los evaluadores y a los evaluados, como deben presentar las evidencias, recordar cómo se debe realizar la retroalimentación o la reunión de seguimiento, que se debe colocar aquí en formato, las diferentes acciones que se deben realizar. La Oficina de Recursos Humanos va a hacer el acompañamiento en caso, por ejemplo, que se presente la necesidad de una modificación de meta o cuando un evaluado también desee presentar su propuesta de mejora para ser implementada y tener la posibilidad de alcanzar la calificación de rendimiento distinguido. Por otra parte, también finalmente la ORH debe monitorear el cumplimiento de responsabilidades. Esto no quita que el evaluador tiene la responsabilidad de conocer cuáles son las actividades que debe realizar, al igual que el evaluado, y debe realizarlas sin necesidad que sea monitoreado. Pero de igual forma, la ORH realizará los comunicados, los recordatorios y el monitoreo de cumplimiento que se vayan logrando en los plazos que están establecidos, para así poder asegurar que se van a hacer de manera totalmente eficiente y conseguir una buena experiencia general. Por su parte, las acciones que tiene que realizar el evaluado. La primera de ellas es la entrega de evidencias. Las evidencias, para la entrega de evidencias, debemos recordar que la etapa de seguimiento empieza en el momento en que me señalan, en que me asignan o que formalizan las metas. Al día siguiente que me las entregan, debo empezar a gestionar lo que corresponda para la ejecución, la organización de las metas, la elaboración o el avance de lo que son las evidencias que voy a presentar e ir programándome las fechas o hacer un plan de trabajo.
Esto implica, como decía, que la evidencia debo tomar en cuenta que se va a presentar en los plazos que se establecieron en el formato para gestión de rendimiento. Debo ser consciente de aquellos plazos, saber cuándo para tener la información eh, para presentar como máximo esa fecha. No es que recién esa fecha voy a hacer las acciones para recopilar los datos y pasarme de la fecha. Esa fecha es la fecha de entrega, debemos tenerla siempre presente. Y corresponde a la evidencia de avance eh, el poder presentar cómo o el poder demostrar qué es lo que hemos logrado hasta ese momento. Y de esta forma, el evaluador podrá eh, monitorear, podrá formalizar la revisión de este avance y, ya veremos más adelante, compartirá eh, los aspectos que en base a hechos haya identificado en que podemos mejorar y o en que tenemos también aspectos destacados que impulsan el logro o el desarrollo de las metas que tenemos designadas. Finalmente, la entrega de evidencia final, recordemos que es el insumo sobre el cual el evaluador va a realizar la valoración de lo logrado de la meta en la etapa de evaluación. Por ello, si no se entrega esta evidencia final, la consecuencia es la desaprobación si es que tampoco se entregó la evidencia de avance. Vamos a ver más adelante lo que el evaluador, por su parte, va a realizar. Por otro lado, el evaluado, la evaluada, durante la etapa de evaluación, la etapa de seguimiento, como les decía, tiene la posibilidad de desarrollar una mejora en gestión con la finalidad de poder tentar hacer o obtener la calificación de rendimiento distinguido. Para ello, acorde a los plazos que señala que se señala en el cronograma de la entidad sobre la implementación de la gestión de rendimiento, deberá presentar la propuesta. ¿Qué implica la propuesta o qué implica esta mejora de gestión? Esta mejora debe ser algo que como evaluado, como servidor, he identificado un problema en la entidad. Un problema, llámese alguna brecha por cerrar, alguna deficiencia en un proceso en el cual yo participo, o posiblemente una oportunidad de mejorar algún proceso que se realiza de manera normal. Y que yo con los conocimientos que tengo sobre alguna estrategia, metodología, algún tema técnico o utilizando algún instrumento de diferente complejidad, puedo asegurar que se va a alcanzar una mejora en la gestión de este proceso. ¿Qué implica esta mejora en gestión? Implica poder lograr lo mismo utilizando menos recursos, y optimizando el uso de recursos, o lograr más alcance o más impacto, ya sea con los mismos recursos o con menos recursos. De igual forma, es una optimización de recursos o el incremento de la calidad de un producto o algún aspecto de mejora similar. A eso se refiere principalmente en cuanto a la mejora en gestión de algún proceso de la entidad. Esta propuesta puede ser, o esta mejora que se va a proponer, puede ser a nivel del puesto, a nivel de la unidad, a nivel del órgano o a nivel de la entidad. Son los niveles que se pueden dar. Esta mejora que se va a proponer a implementar debe haber sido identificada por el servidor. Es decir, debe nacer del servidor. Tanto la identificación del problema o de la oportunidad, como la propuesta que se va a implementar, es decir, la acción que se va a implementar.
¿quién va a presentar y ante quién va a presentar esta propuesta? La va a presentar el evaluador ante la Oficina de Recursos Humanos. Es decir, yo, servidor, identifico un problema en entidad, en alguno de los niveles, puesto, unidad, órgano o entidad, y digo, yo tengo una solución que va a permitir optimizar ese resultado o este proceso o mejorar este proceso. Hay un formato que van a tener que llenar, lo vamos a hacer rápidamente ahora, y con ello presentarlo a mi evaluador. Mi evaluador dirá, ok, es factible, es viable, está dentro del marco de tus funciones, podemos ponerlo dentro de tu carga de desarrollo de actividades, implica, los recursos que van a implicarse están dentro de lo que se puede plantear. Ok, yo como evaluador lo presento ante la Oficina de Recursos Humanos y quien lo va a implementar va a ser el servidor que identifica y propone la implementación. Puede hacerlo con algún equipo o puede implicar esta implementación eh, en que también participen otros servidores, puede ser, porque puede ser, se puede dar el caso que la implementación requiera esta participación de otros compañeros, otros servidores en ellos. Sin embargo, quien va a ser o quien sería el titular para alcanzar el rendimiento distinguido sería quien identificó el problema y quien identificó la solución. ¿Bien? Aquí, como les mencionaba, tenemos el modelo de la propuesta de mejora. Ahora que se les alcance el enlace, perdón, el material al correo que han enviado con su asistencia, van a tener también el acceso a este material y puedan revisarlo, puedan tenerlo a la mano. En este formato o en este modelo para la mejora en gestión, lo que pueden encontrar es trabajarlo casi como un proyecto de investigación. Es decir, tienen que colocar los datos generales del servidor, de la unidad, de la entidad, quiénes van a participar en los servidores, cuál es la denominación de la propuesta, cuál es el problema que se identificó, cuál es la problemática, en qué proceso, qué implica este problema, contexto también, qué recursos se utilizan, la línea base, el resultado actual, es decir, ese problema que implica, y luego qué es lo que se plantea implementar, qué, cómo, incluso en qué plazos, qué tiempo, cronograma, qué recursos, y el resultado que se espera obtener de esa implementación y que sean significativos para que efectivamente, que se considere significativo para que efectivamente sea considerado una mejora dentro de la gestión. Pongo un ejemplo. Si en una entidad se utiliza, digamos, la gestión de las planillas, es decir, desde el hecho del control de asistencia hasta la emisión o elevación de la planilla propiamente hecha de pagos para su ejecución, si se hace todo de manera a través de Excel, formatos manuales, controles, digamos, muy manuales, que puede que funcione, pero si yo identifico porque he llevado de repente un curso de procesos o un curso de Excel o de dashboards, que se puede reducir tiempos, optimizar procesos, automatizar procesos a través de un Excel o un Power BI de repente. Yo podría decir, esto que lo hacemos en 10 o 15 días y que usualmente trae tantos errores, donde también tener un histórico, una información en línea base, yo implementando este formulario, estas fórmulas, esta automatización o alguna otra forma, alguna otra estrategia, puedo reducirlo de 15 días a 5 días, necesitando
de 10 personas que de repente participaban, vamos a dejar máximo 5 personas para poder utilizar otros 5 en otras funciones dentro de la unidad. Y esto va a llevar de repente a que los errores se reduzcan por los controles que se van a colocar en la automatización. Entonces, eso es una mejora en gestión. Estás reduciendo el uso de recursos, que ya sea en personas, en tiempos, en material. Estás optimizando el proceso, la calidad del resultado, porque tienes menos errores, y entonces eso es considerado una mejora, o podría ser considerado una mejora en gestión para optar la calificación de rendimiento distinto. Bien, entonces esa es una posibilidad que el evaluador va a tener que presentar algo a propuesta de sus evaluados. Bien, la siguiente acción que el evaluado puede realizar es la modificación de metas, la solicitud de modificación de metas. La modificación de metas, me gustaría que, a ver, igualmente saquen su teléfono y escaneen el QR y vean las 3 alternativas que vamos a encontrar en este QR y digan cuál de esas 3 alternativas contiene las causales para la modificación de metas. También lo voy a compartir, lo estoy compartiendo en este momento a través del chat y vamos a ver cuáles consideran ustedes que son las causales para la modificación de metas. Son 5 las causales. Ahí tenemos 3 alternativas con 5 causales. Digan ustedes cuáles van a ser o cuál alternativa es la correcta. La alternativa A, la alternativa B o la alternativa C. Aquí tenemos, a ver, tenemos la primera alternativa que es cambio del POI, cambio de puesto, reasignación de recursos, cambio de instrumentos de gestión institucional, dificultad para alcanzar la meta establecida. Es la primera opción y tiene un 65% de personas o de participantes que piensan que esa es la correcta. La segunda es cambio del POI, cambio del puesto, reasignación de recursos, cambio de instrumentos de gestión institucional y cambios fortuitos o de fuerza mayor. En la segunda ya está alcanzando hasta que se equipara con la primera, ya están casi a la par. Y la tercera alternativa tenemos cambio del POI, cambio del evaluador, reasignación de recursos, cambio de instrumentos de gestión institucional y cambios fortuitos o de fuerza mayor. Vemos que la alternativa 2 está ganando cancha, ya va al 51% de los que están respondiendo en el enlace. Muy bien. Unos segundos más para que puedan terminar de dar su respuesta. Acá también tenemos en la sala de chat equivalente, similar porcentaje. Algunos dicen la alternativa 1, la alternativa 1, son varios, dicen la alternativa 2 también similar. Entre la 1 y 2 es donde más está centradas las respuestas también en la sala de chat. Ya aquí en la pantalla podemos ver que la alternativa 2 es la que ya ha sacado ventaja con un 65%, duplicando las respuestas de la alternativa 1. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Efectivamente es la alternativa 2, que es el cambio del plan operativo institucional, el cambio del puesto, la reasignación de recursos, cambio de instrumentos de gestión institucional y los cambios fortuitos o de fuerza mayor. Para esto, cabe precisar que en la alternativa 1, la dificultad para alcanzar las metas establecidas no es una causal para poder solicitar una modificación de metas. También es una oportunidad para identificar
por qué no estamos logrando alcanzando esas metas si contamos con el contexto de los recursos establecidos o que se requieren para poder cumplir. Ahí es donde ya pueden aparecer las oportunidades de mejora. Y en la alternativa 3, el cambio de evaluador tampoco es una causal para poder solicitar una modificación de metas, ya que la meta, como les mencioné al inicio, se establece al puesto acorde a las funciones del puesto y se asignan al servidor. Y estas metas establecidas al puesto están desde el inicio de la planificación establecidas en base a la prioridad que tiene la entidad sobre esa unidad u órgano en la cual se ubica ese puesto. Es decir, es una meta o metas estratégicamente planteadas. Por eso, si en el transcurso del año se cambia de evaluador o evaluadora, no es causal para modificar, a diferencia de lo que podría ser un cambio en los planes operativos, que sí implica un cambio de prioridades que pueden afectar la meta. Vamos a ver eso ahora en detalle. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver uno por una las causales para que nos quede muy claro cuándo debemos o cuándo es un momento o una situación que debemos o podríamos solicitar la modificación de metas que tenemos asignadas. La primera, como vemos, es el cambio en el plan operativo institucional que afecten indiscutiblemente y directamente a las metas establecidas. Es decir, sabemos que las diferentes unidades, cada unidad tiene diferentes objetivos operacionales dentro de la entidad. De repente, para mi puesto, tengo la meta A alineada a una actividad operativa, mi meta B alineada a otra actividad operativa y mi meta C alineada a una tercera actividad operativa. En el transcurso del año, por necesidad de la entidad, se plantea el cambio o el ajuste o la modificación del POI, pero para mi unidad se modifican actividades operativas, pero ninguna de las que se modificaron afecta a mis metas. Ahí no hay sustento para solicitar modificación del POI. Si a la inversa, alguna de las actividades que se modifican en el POI afectan a alguna de mis metas, es decir, que de repente deja de ser prioridad, en ese caso, sí, indiscutiblemente y directamente va a afectar a la ejecución y seguramente a los resultados que vaya a poder tener en adelante. En esa situación, inmediatamente que identifico que hay esa posibilidad o esa afectación a la ejecución o al cumplimiento de los resultados de mis metas, yo debo conversar con mi evaluador o mi evaluadora para poder presentar ante la Oficina de Recursos Humanos el sustento correspondiente para poder solicitar esa modificación de meta. La siguiente causal es el cambio del puesto por razones de movilidad temporal o definitiva. Hay casos, conocemos que las entidades a veces requieren que un servidor que se encuentra en un puesto A en la entidad, en la unidad alfa, se le requiere por su experiencia y por sus conocimientos, su capacidad, que pueda ocupar un puesto B en la unidad beta. Entonces, en ambas unidades participan en la gestión del rendimiento. Entonces, el servidor, la servidora, al momento de hacer esa movilidad, va a hacer su entrega de cargo por el puesto A y dentro de la entrega de cargo incluye la entrega del el estado y la evidencia del estado sobre el cual está dejando las metas que tenía asignados por el puesto A. Va a la unidad beta, se incorpora al puesto B y asume las metas que tiene asignadas ese puesto B.
las ejecuta. Si en esa meta termina el ciclo, sobre esa meta será evaluado o evaluada. Si es breve su paso, digamos, un mes, 2 meses, y retorna a su puesto aún dentro de la etapa de seguimiento, igual dejará su avance en la meta del puesto que está dejando esa oportunidad y al retornar a su puesto origen, puesto A, reasumirá las metas eh, desde el estado en que se encuentran en ese momento, que se debería haber avanzado. Si es una meta, es importante y el jefe de esa unidad debe asignar a alguien para que las pueda también continuar. Y al retomar el titular esas metas, si observa que posiblemente no se ha avanzado según lo que se tenía planificado, en el caso que hubiera sido eh, una asignación a tiempo completo, podrá solicitar la modificación de la meta. Es decir, si de repente, es decir, en el caso principalmente de el valor esperado. De repente, si se esperaba que en el año se logre 30 actividades, es que es así la meta, 30 actividades en cantidad, pero como estuvo ausente 2 meses y de repente quien estuvo encargado no pudo cumplir con la cantidad de actividades que estaban programadas para esos 2 meses, porque también tiene una carga de supuesto origen, entonces podrá modificar la meta ya no de 30, sino llegar a 20 en el año, dependiendo y justificadamente sustentado ante la Oficina de Recursos Humanos. Bien, esa sería la situación del cambio de la modificación por cambio de puesto. La tercera causa es la reasignación significativa de recursos. Esto se refiere a el caso en que para realizar o cumplir con una meta, yo tenga un equipo que participe de la ejecución de esta meta, o otras personas de diferentes niveles, ¿no? Pero que en el transcurso de la etapa de seguimiento o de la ejecución de la meta, algunas de estas personas cesan o se les requiere otra unidad, es decir, se reduce significativamente la cantidad de ejecutores o de personas dentro del equipo para la ejecución de la meta, y eso va a tener como resultado que no se vaya a lograr lo esperado o por lo menos en los plazos planificados, ¿no? También sería ello una causal para la solicitud de la modificación. La cuarta causal que tenemos son los cambios en el ROF, en el MOP o el MPP o algún otro instrumento de gestión institucional. Bueno, si cambia el ROF o el MOP de la entidad según corresponda, sabemos que puede cambiar la función o la razón de ser de la unidad, o incluso puede que la unidad deje de ser como es y se una a otra unidad, o incluya o incluso desaparezca una unidad fusionándose con otra, ¿no? Hay diferentes situaciones que se pueden dar y que eso pueda afectar a las metas que tengo asignadas, que muchas veces también implica, en estos casos de cambio del rol, también es posible que aplique a cambio de funciones, pues, de las funciones de la unidad, que también se va a reflejar en cambio de funciones en los puestos que tiene la unidad, así como otros casos del instrumento de gestión que pueden afectar de esta forma, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a qué es lo que ocurre en alguna de estas situaciones que pueden afectar, y como les digo, inmediatamente alzar la bandera y decir: aquí hay posibilidad que me afecte. Y finalmente tenemos los cambios fortuitos o de fuerza mayor que afecten directamente al cumplimiento de las metas asignadas. En este caso, los cambios fortuitos son aquellas situaciones que no están dentro del control del evaluado, el evaluador o la entidad, y que van a afectar a la ejecución de las metas. Estamos llamando lo que vendría a ser, pues, situaciones de catástrofe naturales o similares, ¿no? Veamos lo que ocurrió en 2020 con
con la pandemia, es un caso fortuito que no estaba en manos de ninguno de los involucrados, o en lugares o en regiones donde, por ejemplo, tenemos desastres naturales, deslizamientos, las lluvias, y que a causa de ello, si la meta de un servidor es, o para ejecutarla, requiere la movilización, porque puede ser supervisión de física, y ya no va a poder hacerlo por estas situaciones, entonces ese es un caso fortuito que va o podría ser pasible de ser sustentado como una causal para la modificación de la meta. Y finalmente, la fuerza mayor más enfocado hacia necesidades propias de la entidad, en este caso en la representación del titular de la unidad principalmente, o del órgano, perdón, que señale alguna modificación en cuanto a la prioridad o también tema de recursos que requiera o que afecte a alguna de nuestras metas, también sería la causal o una causal para la modificación. Bien, estas son las 5 causales que tenemos acorde a la normativa para poder presentar como necesidad de modificación de metas. ¿Cuándo tenemos que presentarlas? Reitero, inmediatamente se identifique la situación. No debemos esperar hasta el cierre de la etapa de seguimiento. En el peor de los casos, debería ser no más allá, o la meta no se puede modificar más allá de la fecha de entrega de evidencia final. Porque la fecha de entrega de evidencia final es la fecha donde, por a partir de ahí, ya no se puede realizar ninguna acción sobre la ejecución de la meta para presentarse. ¿Cómo se va a hacer? El pedido lo va a hacer ante la Oficina de Recursos Humanos, lo firma el evaluador y el evaluado, y debe tener el visto bueno del superior jerárquico del evaluador. Si éste no participara en la gestión del rendimiento, entonces el visto bueno tendrá que ser del titular administrativo de la entidad. Bien, entonces esta es la forma en que, o estas son las causales y los pasos para poder solicitar la modificación del ámbito. Finalmente tenemos cuáles son las actividades que los evaluadores deben realizar. Primero es gestionar a los servidores públicos que tienen a cargo. ¿Cuándo tienen que hacerlo? Como les decía, permanentemente. No es, ya solamente al momento de la entrega de evidencia y después a la entrega o al momento de la evaluación. Es permanente, es gestión, es verificar que se tengan los recursos, cómo van los avances, el seguimiento, el monitoreo de las actividades. No se recomienda que sea un tema, lo que se llama una microadministración, es decir, un día a día, pero sí un monitoreo, un acompañamiento quincenal, de repente cada 3 semanas o semanal, donde puedan asegurar o verificar que se está yendo por el camino correcto. ¿Qué problemas pueden ir teniendo de repente en la ejecución de las metas? ¿Qué aspectos o qué situaciones inesperadas puede estar ocurriendo y que estén favoreciendo también al logro de las metas que se tienen? Van acordando acciones que se requieran con otras áreas, otras jefaturas, o posiblemente articulaciones con otras entidades, validando decisiones que se puedan requerir por parte de la unidad, procurando los recursos que se tengan, porque a veces se programan recursos para ejecutar una meta, pero sabemos que tiene que estar haciendo ese seguimiento para que los recursos salgan en el plazo más breve o de manera oportuna para su ejecución, ¿no? Definiendo estrategias según se van dando contextos, orientando a los servidores para la mejora, porque también parte de ser, o de parte de tener el rol de evaluador, parte de ser un evaluador, ya sea como directivo, como jefe, como especialista, es que se tiene una expertise, conocimiento de la temática, casuística, técnico, de contexto, de entorno. Entonces,
brindando que ayuda eso también para el desarrollo de los servidores y finalmente generando autonomía como eh, veamos o como sabemos para lo que permite tener también ya equipos de alto rendimiento de esta forma. El siguiente paso que tienen que hacer los evaluadores es el llenado del formato para gestión de rendimiento. Este formato se llena cada vez que el evaluado presenta una evidencia, ya sea de avance, las veces que se solicite o que se tenga planteado en el formato, y también la evidencia final. Se completa la parte o la sección de etapa de seguimiento para quienes trabajan en la gestión de rendimiento con el formato para la gestión de rendimiento que establece Servir y tienen que llenarlo de esta forma. Es la sección de la derecha que está en encabezado verde por cada uno de los momentos de entrega de evidencia. Tienen que tomar en consideración los campos que se señalan en evidencia y plazos, o que se completaron en evidencia y plazos en la fase de planificación. ¿Cómo se puede llenar esto? ¿Cuáles son, digamos, los casos o la casuística? Digamos que en este primer ejemplo, el evaluado alcanza lo esperado para el corte al 31 de julio, se colocará o se elegirá el término logrado, porque se puede seleccionar, y en comentarios colocará un comentario respecto a qué se logró, qué aspectos favorables ha tenido, de repente algún aspecto también se indicó por mejorar, una pequeña retroalimentación. Y digamos que este mismo servidor, al cierre de la etapa de seguimiento, el 25 de noviembre, presenta también su evidencia final. Aquí en este caso solamente colocará el evaluador si presenta evidencia final y no sería necesario colocar un comentario. ¿Por qué? Porque la evidencia final va a ser revisada, analizada, comparada y valorada ya en la etapa de evaluación, es decir, en la siguiente etapa. Por eso acá solamente es presentó o no presentó. Puede colocar un comentario, como no. Bien. El siguiente ejemplo es en el caso que en el avance presenta ejecución, pero no llega al valor esperado para ese corte. Entonces se colocará en proceso de logro y de igual forma se colocará un comentario, igualmente, ¿no? Por las fortalezas, los aspectos por mejorar, de repente reforzando el por qué se considera que no se logró lo esperado y cómo podría de repente mejorarse esa situación. Y si en el mismo caso, y si en este caso presenta su logro parcial y al cierre de la etapa de seguimiento en la fecha de entrega de evidencia final no presenta evidencia, colocará o elegirá no presenta evidencia final o evidencia de logro final y de igual forma podrá colocar como no un comentario, ¿no? El siguiente caso que se puede dar es que no presenta evidencia de avance. Se colocará el valor correspondiente con su comentario correspondiente y si presenta la evidencia final. De igual forma, acá coloca si presenta y no es necesario comentar. En este caso, que no presente evidencia de avance, no hay un efecto o no impacta, digamos, en el resultado. ¿Por qué? Porque la evidencia de avance es referencial, básicamente para hacer seguimiento, formalizar el monitoreo y asegurarse que vaya o no vaya acorde a lo esperado. Esto en cuanto a lo que es gestión del rendimiento. Pero sí, recordemos que si está en un cronograma y está en el formato para gestión de rendimiento, al no presentar evidencia, el servidor estaría incumpliendo con algo establecido por la entidad y debería evaluar la consecuencia de ello ya de manera administrativa. Si se diera este caso que no presenta evidencia de avance, pero sí presenta evidencia final, siempre la evaluación o el resultado final es en base a la evidencia final.
Y finalmente, si un servidor no presenta evidencia de avance y tampoco presenta evidencia final, sabemos que esto es automáticamente como resultado, o esto da como resultado de forma automática, la calificación de desaprobado. Si no se presenta ni evidencia de avance ni evidencia final, la calificación es desaprobado, lo cual va a su legajo laboral. Bien, finalmente el evaluador, una vez que completó el formato para gestión de rendimiento, va a proceder a llenar o a realizar la reunión de seguimiento. Y la va a llevar a cabo el evaluador una vez, como les decía, que revise la evidencia, en este caso de avance. La reunión de seguimiento es solamente para las evidencias de entrega de evidencia de avances, y por lo menos lo tiene que hacer en una oportunidad. ¿Por qué? Porque puede darse caso que hayan metas que requieran 2 o 3 momentos en el ciclo o la etapa de seguimiento que se requiera una revisión. Si es así, por lo menos en una de esas debe atenderse una reunión de seguimiento. El objetivo de esto es brindar retroalimentación para poder identificar oportunidades de mejora, destacar aspectos que impulsan el logro por parte del servidor y orientar con ello acciones para optimizar los resultados en miras de alcanzar las metas planteadas. Esta reconocimiento tiene que estar enmarcada digamos, en un ambiente de empatía, tanto de parte del evaluador como del evaluado, de asertividad también de ambas partes, y de la misma forma de escucha activa. Es decir, la reunión de seguimiento no es cualquier reunión, es una reunión especial en la cual se va a dar retroalimentación y se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Antes de la reunión por parte de para la reunión de seguimiento de ese avance, la primera o como máximo la segunda semana de julio. Una semana para revisar y la segunda semana para reunir. Bien, de esta forma nos aseguramos, si está programado para esa fecha, que el servidor no vaya a programar nada antes o después de esas fechas que lo hagan tener que venir corriendo de una reunión o salir corriendo para otra reunión. Porque debe tener un tiempo prudente para llevar esta reunión, que vamos a verlo ya en una charla más puntual sobre estas reuniones. Asimismo, el evaluador debe llevar ideas fuerza anotadas de lo que ha revisado, de lo que ha visto, para poder brindar una mejor implementación sin que se le escape lo principal. Y finalmente, asegurar tiempo y espacio. El tiempo oportuno no es cualquier reunión, y también el espacio sin interrupciones, ni siquiera el teléfono, como son los famosos mensajes. Por su parte, al momento de la etapa o ya durante la reunión, el evaluador debería iniciar con un rompehielos inicialmente en la reunión para que distienda la tensión que se pueda dar o que se suele dar en algunos casos cuando se inicia una reunión de este tipo. Luego pasa a una situación o a un momento de reconocimiento sobre lo que hace o lo que ha logrado el evaluado o la evaluada, brindarle cuáles son aquellas oportunidades de desarrollo que ha identificado y con ello sugerir, proponer o intercambiar acciones que se van a llevar a cabo para el desarrollo del servidor, la servidora, y concluir con un compromiso, un resumen de lo visto, de referencia o de preferencia, de manera formal, escrita, como parte de lo que está en el formato para gestión de rendimiento, o también podría ser a través de un acta acorde cómo lo gestionen o por un correo que permita hacer un seguimiento de ello, que es lo importante, ¿no? Pero no solamente el evaluador debe tener consideraciones durante la etapa o durante esta reunión de seguimiento. Como les decía, es una reunión donde ambos tienen responsabilidad, evaluador y evaluado. El evaluado, por su parte, tiene antes de ir que revisar sus resultados,
hacer una autoevaluación, una toma de conciencia de qué es lo que se logró, qué no se logró, por qué, qué estuvo en sus manos, qué no estuvo en sus manos, para poder ir con algo a la reunión en que poder esperar y también que poder proponer. Ello, llevarlo anotado, llevar sus ideas fuerzas anotadas, y lo más importante, es una reunión de retroalimentación. Es principalmente para escuchar y para preguntar. No es una reunión para dar excusas sobre posiblemente lo no logrado o para quejarse. Es una reunión de escucha y preguntas para poder asegurarse de entender las sugerencias o los puntos de vista que con sustento estaría dando los o él o la evaluador. Bien, entonces, de esta forma, estamos concluyendo con esta primera parte expositiva respecto a cuáles son las actividades o las actividades que los diferentes actores de la gestión de rendimiento en la etapa de seguimiento deben realizar para asegurar una experiencia GDR satisfactoria y eficiente. Por ello, es importante para nosotros conocer cuál es su apreciación sobre esta actividad, contenido principalmente, y qué es lo que ustedes podrían estar esperando para próximas actividades. Ahí, a través del QR que se encuentra en la pantalla con su teléfono celular, pueden escanearlo, o quienes no tengan esa opción, también pueden hacerlo a través del enlace que se encuentra también compartido en el chat. Bien, recuerden también, bueno, les hago recordar también quienes aún no han podido hacerlo, el registrar su asistencia, que también en este momento voy a compartir el enlace y así reciban el material sobre esta actividad, ya sea la presentación en sí con información y también información complementaria en general sobre la gestión del rendimiento que les haremos llegar a través del correo que registren aquí. Muy bien, entonces mientras van completando ya sea la asistencia o la encuesta de satisfacción, vamos viendo cuáles son algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Bien, acá nos preguntan si tengo una meta que elaborar informes en los tiempos establecidos por la jefatura y la evidencia son el envío de informes, entonces si no se envían en los tiempos ya no vale. Estamos entrando ya a un aspecto de cuál es del indicador. Hay una diferencia entre el indicador y una diferencia entre la fecha de entrega de evidencia. Tú me estás hablando, Joao, respecto al indicador de tu meta. Entonces, eh, específico sobre el atributo de tu indicador. Y efectivamente, recordemos que el atributo del indicador me va a decir cuál de los objetos para los cuales se toma acción se va a contabilizar. Y se va a contabilizar aquellos que cumplan con el atributo. En este caso, según entiendo, el atributo sería que se ejecute estos informes en un plazo. Efectivamente, aquellos que se ejecuten fuera del plazo no estarían siendo contabilizados para como cumplidos dentro de indicador. Pero eso es un tema de indicador, un tema de meta que se tendría que haber aclarado en la etapa de planificación. Si no está claro ahora, sugiero que lo coordines, lo veas y lo aclares muy bien con tu evaluador o tu evaluadora. Lo que hemos visto hoy es la fecha de entrega de la evidencia. En el formato para gestión de rendimiento hay un campo que dice evidencia y plazo.
uno tiene que entregar la evidencia del cumplimiento hasta la fecha del corte antes de esa fecha o hasta esa fecha que es establecida. Y ahí será dependiendo el indicador, dependiendo el valor esperado, lo que se tenga que presentar. Bien, ok. Tenemos por acá alguna otra pregunta. La fecha límite para modificar metas. No está establecida, David, esta fecha dentro de la normativa, pero no se podrá hacer modificación más allá de la fecha de entrega final, de la fecha de entrega de evidencia final, como mencioné, porque luego de esa fecha ya no se podrá ejecutar nada sobre la meta, porque ya lo que está a ese corte es lo que se considera para la valoración del resultado. Por ello, las solicitudes de modificación de metas tienen que ser inmediatamente se presente la situación. Por eso tenemos que estar atentos permanentemente sobre qué va a afectar o me va a afectar para el logro de mi meta. No puede ser, no se puede dar el caso que llegue el mes de diciembre y recién, o sea, diciembre, que es un periodo donde ya debería estar cerrando mis metas, o no, ya no me debería faltar casi nada para completarlo, y recién darme cuenta que algo ocurrió en julio, o en agosto, o en septiembre, o hasta en octubre, recién me doy cuenta después de más de un mes que va a poder afectar a la ejecución de mi meta en el breve plazo que queda. Pero por eso tiene que ser oportuno. No hay nada que impida que se solicite en diciembre, pero ya no es oportuno, ya no es, digamos, sí, ya, o sea, ya genera alguna situación de dificultad para su ejecución, pero esa modificación, si no se da con el estado en que se encuentre a la fecha de entrega de evidencia final, esa es la evidencia que se tiene que presentar. Bien, tenemos por acá otra pregunta. ¿Cómo sería la evaluación si soy un personal compuesto de analista de laboratorio? Si asumo el cargo de mi jefatura. Bien, ok. Eh, Ocurre el caso que hay puestos que se quedan vacantes porque los ocupantes se retiran. En este caso es un evaluador o un puesto de evaluador que se queda sin ocupante y uno de los integrantes del equipo, eh, el puesto analista, le dan en adición a sus funciones que cumpla las funciones de la jefatura. O también podría ser a tiempo completo. Si fueran en adición a sus funciones, tendrá que desarrollar las metas de su puesto de origen y también las metas que tiene alineadas, asignadas en adición a su puesto. ¿Ok? Si esto se mantiene hasta el cierre de la etapa de seguimiento, la evaluación final va a ser sobre las metas de su puesto y sobre las metas, en este caso del puesto, en el puesto adicional, se recibirá solamente la puntuación. No tendrá calificación, pero sí tendrá la puntuación. Bien. En caso que la asignación de la función sea a tiempo completo, es decir, debo dejar mi puesto de analista y me voy a hacer cargo del puesto de jefatura, acorde a lo que se señale en el documento. Ahí sí tendría que, como le decía, hacer entrega del cargo como un puesto de especialista y asumir al 100% el cargo e incluye las metas del puesto de jefatura. Bien, tenemos por aquí otra pregunta. La opción incorporada en el nuevo formato de GDR que permite al evaluador registrar el correo electrónico para notificación de la calificación sustituye formalmente la actividad
de selección del medio de notificación. Correcto. Así es. En el formato para gestión de rendimiento que se ha aprobado para este año, tiene un campo donde el evaluado o la evaluada al momento de recibir formalmente sus metas podrá podrá autorizar la notificación a través del medio de correo electrónico. Si se ha hecho eso, ya no será necesario hacer la información respecto al medio de notificación porque este es el que lo reemplaza. En sí, solo quienes no tuvieran esa o no hayan llenado esa parte, sí corresponderá hacerla o informar el medio de notificación de la calificación. Bien, tenemos por acá otra pregunta. Bien, acá tenemos. Bien, por acá tenemos hasta ahí esa pregunta. Vamos a ver si en el chat tenemos alguna otra pregunta. Bien, recordemos completar el formulario para la asistencia, así como también lo que es el formulario para poder tener su apreciación respecto a esta actividad y qué actividades consideran que podrían ser también de beneficio para ustedes en un futuro. Bien, tenemos, acá tenemos. Ya, la fecha límite de la modificación de metas ya lo vimos, ya lo hemos visto. ¿Por qué no se considera dentro de las evidencias lo actuado en el periodo de enero a abril de 2024? Entiendo que hay un error ahí, de repente se refiere a 2025, porque estamos en el año 2025, ¿no? Las metas se plantean en base a lo que se va a ejecutar a partir de la fecha de la formalización hacia adelante. El momento que se establecen, que se formalizan las metas, es en que cada servidor conoce cuál es la prioridad que va a realizar. Bien, es por ello que lo que se mide es lo que se hace a partir de la fecha que se recibe la meta hacia adelante, lo que se va a realizar a partir de esa fecha en adelante. ¿Qué evidencia debes presentar si tu unidad debe velar por el principio de confidencialidad? Eso lo tienen que determinar en la unidad y ya tienen que haberlo determinado. Si estás en la etapa de seguimiento, esta charla es para quienes están en la etapa de seguimiento, debería estar ya determinado en el formato para gestión del rendimiento. Tenemos otra pregunta por acá. Una pregunta sobre lo que es lo correspondiente a la etapa de seguimiento. Se tiene un modelo de formato para llevar a cabo la reunión de seguimiento. La Oficina de Recursos Humanos tiene, bueno, ustedes también tienen acceso a lo que es el portafolio para la gestión de rendimiento, donde hay algunos modelos que pueden utilizar como referencia. No hay establecido, digamos, un formato que se tiene que usar. Va a depender de la entidad. Eso lo tendrá que coordinar con la Oficina de Recursos Humanos porque es la unidad que debe definir estos detalles, ya porque va a depender de la entidad cómo lo van a manejar. Ok, respecto al Comité Institucional de Evaluación, efectivamente aquellas entidades que ya han conformado el comité el año pasado y tienen una vigencia de 2 años, este año no es necesario que lo conformen porque está dentro de la vigencia, ¿no? Ok, bien, tenemos otras preguntas por aquí. Eh, Vamos a ver las preguntas que son correspondientes a la etapa de seguimiento, perdón, de la gestión del rendimiento.
Y dicen, recién se ha fijado metas el 19 de mayo. Recién se ha fijado metas el 19 de mayo, considerando que a la fecha de presentación del informe final, 29 de noviembre, se van a reportar metas. José Torrejón, no. Como ya mencioné, las metas o la ejecución de las metas o la contabilización de los resultados sobre las metas es a partir de la fecha en la que uno recibe formalmente la meta, ¿no? ¿Qué sucede? Es otra pregunta. ¿Qué sucede si en la entidad solo exponen las metas de forma virtual sin tener opinión de reformular y la evaluación sería con resultados no favorables? Bueno, como sabemos, al momento de recibir la meta, al momento de tener o de ser formalizados con la meta,